Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer capítulo 12 de Hebreos, desde el verso 1. Vamos a leer, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta ahí nada más. Ya hemos estado compartiendo cómo el camino está trazado, ya está perfectamente manifestado la dirección y también el fin y la meta. El libro que mejor nos describe ese destino y el lugar hacia donde debemos llegar es Hebreos, el lugar al que nos insiste y nos llama a ir, a todos nosotros los creyentes, es al lugar santísimo. Pero, ¿cómo se entiende ese lugar? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar el lugar santísimo al cual el autor nos está insistiendo para ir? El lugar santísimo es el Espíritu. El lugar santísimo es aquel lugar donde la gracia de Dios y la gloria de Dios se manifiesta. Pero ese lugar es el lugar de nuestro espíritu, donde Jesucristo ahora mora y quiere permanecer. Digamos que los hebreos, los hermanos hebreos, no estaban en el espíritu, sino los hebreos, los hermanos, estaban en sus sentimientos, estaban turbados en sus pensamientos, en sus emociones. Por eso ellos no estaban en el lugar santísimo. El lugar santísimo no es un lugar fuera de la tierra o un lugar material, sino el lugar santísimo es ahí donde nos encontramos con la presencia de Dios.
Si vemos aquí, por ejemplo, en el libro de, vamos a leer en sí, en el libro de Romanos capítulo, perdón, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 22, dice, segundo de Timoteo 4, 22, segundo libro de Timoteo capítulo 4, verso 22, dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y luego también vemos en Romanos 8:10, vamos a leer por favor, Romanos 8:10, dice, Romanos 8:10, vamos a ver, Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. A eso se refiere cuando el autor insiste, vamos a entrar al lugar santísimo. Entonces, los hermanos estaban divagando en sus pensamientos, en sus emociones, estaban confundidos. Mientras ellos se encontraban en ese lugar, ellos no podían plenamente disfrutar o estar en la gloria de Dios, ¿no? Por eso, el autor les está insistiendo, les está animando para que hagan a un lado sus sentidos, sus pensamientos, su voluntad y se dirijan a la presencia del Señor, delante de Él sin titubear, sin dudar, porque hasta ese momento los hermanos hasta llegaron a dudar, ¿será que estoy en el camino correcto? Debido a que la persecución y la presión era muy fuerte, ellos se sentían que no estaba bien el camino en donde ellos se encontraban. Pero por eso el autor insiste y dice, corre, ¿no? Viendo al autor y consumador de la fe. Ahora Él está con nosotros, ahora Él está vivo, ahora Él nos va a ayudar. Deja a un lado todo lo que tú anteriormente viste o en lo que anteriormente tú te apoyaste. Solamente pon tu mirada en Jesucristo, Él va contigo, Él está contigo. Camina adelante, camina hacia la fe. Dios te va a ayudar. De una manera muy sencilla está hablando el autor a los hermanos. Por eso, y nosotros a veces tenemos tantas ideas, tantos pensamientos, se complican el camino. Yo agradezco a Dios porque permitió a aquellos siervos que guardaron o que Dios guardó en el camino y por eso ha llegado a nosotros de una manera tan transparente y tan profunda y tan clara. Yo no me explico, ¿verdad? Aunque ahora hay tantos movimientos religiosos, pero ¿cómo es posible, verdad, que Dios nos haya permitido encontrar el Evangelio? Anteriormente, cuando yo recibí la salvación, aunque yo en ese momento, cuando yo recibí la salvación, pude darme cuenta de que solo había un lugar donde había la verdad. Yo antes pensaba que todos los lugares eran correctos por el simple hecho de enseñar la Biblia. Para mí solamente la diferencia era si era católico o no, nada más. Yo decía, bueno, si no es, entonces es de Dios, ¿no? Antes de que yo recibiera la salvación, así pensaba. Pero el día que recibí la salvación me di cuenta de que aunque había denominaciones evangélicas,
parece que enseñaban la Biblia, parece que también creían en Cristo, pero también estaban fuera del Evangelio y de la verdad. Y en un principio también no sabía bien cómo acercarme con esas personas con las que antes hice amistad, pero yo sabía que había encontrado la verdad y yo sabía que lo que ellos enseñaban no era correcto. Yo estaba bien entendido. Por eso, en un principio no hubo sabiduría, también yo no sabía cómo acercarme, solamente terminábamos a veces discutiendo, peleando con aquellos que antes eran compañeros o con quienes yo también había ido a las congregaciones, ¿no? Con quien inicié para ir a la congregación. Pero yo vi cómo hasta hoy en día Dios ha cuidado este sano evangelio. El pastor Oxupar, cuando inició también su vida espiritual, él cuenta que él era parte de una denominación popular. Allí también algunos familiares suyos se congregaban, pero él sufría bastante por el pecado, ¿no? En su testimonio él habla mucho acerca de esta parte, ¿no? Cómo él, debido al hambre, él decía que debido al hambre él robaba las manzanas o robaba las frutas del huerto de sus vecinos, ¿no? Entonces por eso él decía que tenía mucho pecado, se sentía con mucho pecado. Pero eso dice que él por ese motivo siempre estaba con esa carga del pecado. Pero cuenta el pastor que un día él, cuando leyó la palabra, se encontró con una palabra, una frase que dice: ni yo te condeno. Dice que esa palabra a su corazón fuertemente entró, ¿no? Ni yo te condeno. En ese momento la fe, la certeza de la obra de Cristo vino a ser verdad en su ser, en su persona. Y desde ese momento que esa palabra que no hubo alguien que le compartiera, sino en ese momento que Dios le permitió ese entendimiento, él desde ese momento empezó a compartir ese mensaje. Soy limpio, ya soy justo. Hasta ahí él no sabía cómo es que el pecado había sido pasado a Cristo. Él no sabía como ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, el proceso acerca del sacrificio mediante los corderos y cómo es que el pecado pasó a Jesucristo. Ese estudio, esa enseñanza él no conocía. Lo único que él sabía es que su pecado había sido perdonado. Y así empezó a decirle a los jóvenes y a todos los hermanos que estaban ahí: oye, ya somos justos. Dice que lo empezaron a criticar y empezaron a verle mal. Algunos a poco sí, como que empezó pues llamar la atención, ¿no? Pero cuando ya el pastor escuchó, entonces el pastor empezó a hablar de él, ¿no? Y algunos también, dice que incluso su familiar, su tía que estaba en esa congregación le decía: tú eres mayor que el pastor, ¿cómo te atreves tan soberbio eres? El pastor ni siquiera puede decir que es justo. ¿No ves que él dice que es pecador y tú todavía, tú eres más que el pastor? ¿Cómo dices que eres justo? Y así hubo mucha persecución. El pastor optó por salirse de ese lugar. Después Dios le guió a que se encontrara con el grupo de misioneros de Europa que tenían la escuela misionera. Ellos eran salvos. Ellos llegaron ahí a Corea, se establecieron. El pastor fue recomendado para entrar a esa escuela misionera. Ahí es así como Dios empezó a guiar su vida del pastor. Hubo muchos quienes le invitaron a participar a su ministerio, pero Dios le cuidó. Y el evangelio que él en ese momento aprendió fue conservado hasta ahora. Nosotros escuchamos un evangelio muy, muy claro, muy, muy profundo y muy sencillo. Un día yo conocí a una persona que llamó
un día estábamos haciendo un seminario y llamó por teléfono y ella decía, me llamó la atención el tema del seminario que van a tener, el secreto del perdón del pecado y nacer de nuevo. Me gustaría participar. Le dijimos, sí, mire, le dimos informes, va a ser en tal lugar. Y un día tuve la oportunidad de conocer a esa persona. Yo fui el que hablé por teléfono. Yo fui el que le contesté. Y él entonces nos decía, yo ya había escuchado esto. Yo pertenecía a una congregación que hablaba mucho acerca del bautismo de Juan. Entonces después un poquito investigué acerca de ese grupo, también proveniente de Corea, pero su doctrina era basada a esa enseñanza, el bautismo de Juan. Pero ellos decían y preguntaban, ¿tú tienes pecado? No tengo. ¿Cómo se quitó tu pecado? ¿Cuándo se quitó tu pecado? Pues en la cruz. No. ¿Cuándo se quitó tu pecado? No sé, no eres salvo. Esa era su enseñanza y su doctrina de ese grupo. Para ellos, todos aquellos que no supieran que Juan el Bautista pasó los pecados a Jesús, no es salvo. Ese era el error de esa doctrina. O sea, simplemente una doctrina, nada más una simple doctrina. En el caso del pastor Oxupar, él ni siquiera sabía que por medio de Juan el Bautista el pecado se había pasado a Jesucristo, pero él tenía la plena certeza, Jesús limpió mi pecado. Lo que sí la Biblia nos dice es que el creer, el tener esa convicción, eso nos hace salvos. Tal vez no sepamos bien detalladamente en qué momento se quitó nuestro pecado. Ahora sí, ya a través de doctrinas, a través de enseñanzas que hemos tenido, sabemos bien, ¿verdad? Ahora sí podemos decir, cuando Juan el Bautista pasó el pecado a Jesús, ahí se quitó nuestro pecado. Después, cuando él fue muerto en la cruz, ahí ya nuestro pecado fue juzgado. Quizá ahora tenemos ya perfectamente teorías y también argumentos para de manera clara y detallada hablar ese tema. Pero lo importante y lo que nos hace salvos únicamente es la fe. Jesús limpió mi pecado, yo lo creo. Había hermanos que yo eso podía también constatar, cómo de verdad en su corazón había entrado la fe. Cuando ellos compartían, entonces empezaba incluso algunas personas que conocían mucho empezaban a platicar con ellos. Y los hermanos, por no saber, a ver, explícame, ¿por qué dice aquí esto? ¿Y por qué dice aquí, el que perseverar hasta el fin será salvo? ¿Por qué dice? Ya ves, dice que tiene que perseverar, si no, no es salvo. Entonces esos hermanos decían, bueno, mira, a mí no me importa si es perseverar lo que dice, pero lo que sí es que soy salvo. Así, ellos con esa seguridad, no me interesa si es como sea, pero yo sé que porque creí en Jesús soy salvo y ya. Yo podía notar, en el corazón de ese hermano la certeza, ¿no? Aunque había quienes, a ver, pero explícame que por qué esto, que por qué el otro. A mí no me interesa, lo que sé es que soy salvo. Ya. De verdad, solamente cuando una persona ya aceptó la obra de Cristo es salvo. Ese es un hecho, esa es la realidad. Y tan solo por eso ya nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios también. Pero hay un problema que ahí pasa en el caso de los hermanos hebreos. Ahora podríamos decir que es lo mismo que uno puede llegar a pasar. Un día después de que yo me casé, la familia de mi esposa, ahora ellos ya son salvos. Pero ellos, de hecho, cuando fue el día de mi boda, la manera en la que nosotros nos casamos, hasta ellos dijeron, me acuerdo, no van a durar. Así llegaron a decirnos, no van a durar, ni se conocen. Pensaban incluso que mi esposa, por otros motivos, tenía que casarse de urgencia, ¿no? Así llegaron, ellos llegaron a pensar. Pero alguien comentó, no van a durar. Y el pastor dijo, a aquel que dijo así, espérate 5 años.
vamos a ver, de aquí a 5 años. No fueron 5 años, fueron menos años para cerrarle la boca a esa persona, ¿no? Dios cerró su boca de esa persona. Espérate 5 años, vamos a ver. O sea, pero ni siquiera le amenazó a él, ¿no? O sea, no le dijo, a ver, vamos a ver, entre tú y ellos, ¿qué diferencia hay? No, sino dijo, espérate, vamos a esperar 5 años. Menos de 5 años, sus bocas se fueron cerradas, ¿no? Pero bueno, yo desde ese entonces, empezando, ¿verdad?, el camino de la fe y también aprendiendo por la guía de la iglesia, de los pastores. Al día siguiente, uno de ellos nos dijo, no les pude dar regalo, pero quiero llevarlos a un centro comercial para comprar un regalo. Yo le pregunté al pastor, fíjese que los familiares de mi esposa quieren llevarnos a comprar un regalo. Y dice, no, es culto. Y así le dije, no vamos. Empezó a decirnos, son unos robots, son unos esclavos de ellos y los manipulan y ustedes no hacen caso, ustedes se dejan influenciar, están bien locos, empezó a decirnos. Pero simplemente dije, no, el pastor dijo. Después el pastor nos decía, yo en ese momento no le expliqué, pero después el pastor decía, por un regalito que les va a dar el domingo, ustedes van a descuidar lo que más Dios puede darles. Dios puede darles mucho más, ¿no? Por un regalito, ustedes quieren irse el domingo ahí a perder el culto. Yo así aprendí, ¿verdad? Y eso me quedó bien claro. Sí, cierto. Por una migajita, ¿no? Voy a desperdiciar el culto. No, que se quede con su regalo. No me interesa. Así tuvimos ese corazón, ¿no? Se opuso, nos habló así, nos criticaba, no me importa. Pero desde ese momento, como en esa dirección, la iglesia nos encaminó. En esa dirección, así nos dirigía. Pasó un tiempo y ahora, yo no sé en qué momento, ¿verdad? Pero recibieron la salvación. Ahora ellos se congregan en la iglesia, ellos están muy cerca de la iglesia. Cuando yo iba a entrar al seminario tenía una gran carga. Mi madre, ¿quién va a cuidarla? Es grande. Pero un día yo leí un pasaje en la Biblia donde dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y esa palabra me hizo dejar a un lado mis inseguridades. Y así fue cuando a los 19 años, fue la última vez que pisé la casa de mi madre, ¿no? No he vuelto ahí, a vivir ahí. Desde los 19 años no vivo en la casa de mis padres, de mi madre. Desde esa edad ya no volví, ni pienso, ¿verdad?, volver. Pero esa palabra me hizo entender, me hizo tener mucho descanso. Entonces, al querer caminar en esta carrera, va a haber esa persecución y nosotros vamos a tener ese corazón de querer hacer la paz o de evitarnos los problemas, cosa que los hermanos hebreos querían hacer. Ellos decían, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta persecución? A lo mejor algunos de los que los perseguían eran sus familiares, a lo mejor sus hijos, a lo mejor sus padres.
eran quienes aquí, por quienes ellos empezaron a tener persecución, ¿no? Porque ellos les decían, vamos a nuestra congregación, vamos a nuestra iglesia. Y los hermanos hebreos, para no quedar mal con mi papá, para no quedar mal con mi mamá, para no quedar mal con mi amigo, sí, voy a ir. Ellos vivieron con esa actitud tan frágil, ¿no? Sí, no quiero quedar mal con él. Pero lo que ocurrió es más persecución tuvieron. Y por eso, ¿qué pasó? ¿Por qué si estoy en el camino de Dios, por qué más persecución? Ellos no entendían. ¿Por qué me pasa esto? Si yo quiero estar bien con Él, o sea, quiero hacer las paces para no quedar mal. O sea, ellos me dicen, ¿por qué siempre en la iglesia? En lugar de que, porque en la iglesia es el lugar donde tengo paz. Y también tú debes estar en la iglesia. Y si no estás en la iglesia, vas a vivir el infierno. Si así ellos le hablaran, entonces ganarían. Pero, ¿por qué siempre estás en la iglesia? Sí, cierto, voy a darte un día. Si este domingo no voy a la iglesia para estar contigo. ¿Va a convencerlo? ¿Va a ganar su corazón? Está loco. Está perdido. Si piensa así, está perdido. Para ganar el corazón de mi hijo, para ganar el corazón de mi papá. Está loco. Si piensa eso, o si hasta ahora ha hecho así, está mal. No va a lograr nada. Así pasaba con los hermanos hebreos. ¿Por qué me pasa esto? Si yo quiero tener la paz, no quiero tener problemas y hago todo lo posible para que no se enojen. ¿Cuál es el camino? No seas tonto. Si tú estás bien con Dios, vas a estar en paz con ellos. Pero tú eres tonto. ¿Tú quieres estar en paz con ellos? Sin estar en paz con Dios. Ese es tu problema. Nunca vas a hacer nada así. ¿Quieres estar en paz con ellos estando mal con Dios? No, estás mal. Así nunca va a ser. Eso es lo que le está diciendo aquí el autor. Avanza, camina. Dice, vamos a ver. Hebreos, vamos a volver. Hebreos, veamos. Hebreos. Dice, Hebreos, capítulo 12. Dice el verso 4. Veamos el verso 3, ¿no? Dice, considerad aquel que sufrió, 12:3 de Hebreos, ¿sí? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, vean ustedes, Cristo no se confabuló con los fariseos, no se confabuló con los judíos, no quiso hacer las paces con la religiosidad o con la familia, ni siquiera con la familia quiso. ¿Saben ustedes? El único que aparece aquí que fue una columna de la iglesia fue el medio hermano de Cristo, pero de otros no aparece ni menciona nada la Biblia, ¿no? Santiago es su medio hermano, él es el autor del libro de Santiago, pero de sus otros hermanos no menciona nada. Hasta sus mismos hermanos lo criticaban a Jesús, pero él, aunque su misma familia lo criticaba, él dijo, este es el camino. Yo estoy bien entendido de eso. Le digo a mi esposa, eres importante, pero primero Dios. Yo me casé por Dios, no por ti. Primero Dios. Yo estoy bien entendido. Yo no vivo para complacerte a ti. Primero Dios. Así yo vivo, así yo creo. Primero, antes que todo, Dios. Si yo trato de convencerla, complacerla, sí es cierto, para no estar bien, es la muerte. Voy a destruir mi hogar. No es el camino. Estoy bien entendido. Primero Dios,
antes que tú, antes que otra cosa. Primero Dios, ¿no? Entonces, dice, aún Cristo, ¿verdad? Su familia, los fariseos, los religiosos, los judíos, todos se oponían, todos, él caminó, ¿verdad? Por el camino único, pero dice aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse, o sea, no pienses que es algo muy grave, es algo que aquí explica él, dice, bueno, vamos a ver el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice el verso 5, y continúa diciendo, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Hermanos, fíjense, ¿no? De qué el autor está hablando de la situación que están viviendo. Los hermanos están pasando por persecución, pero para ellos la persecución es algo que ellos no quieren. Ellos quieren hacer las paces, ellos quieren quedar bien con sus familias, con sus amigos, con los que son judíos, ¿no? Ellos quieren quedar bien con ellos. O sea, ellos quieren creer en Cristo, pero también quieren quedar bien con los otros. No se va a poder. Por eso el autor dice, ¿qué no entiendes? Esta persecución que estás pasando, ¿no entiendes qué es la disciplina de Dios? ¿No entiendes? Esta disciplina esta persecución que están dando tu familia o tus amigos, ¿no sabes qué es la disciplina de Dios para ti? Dios te está dando disciplina a ti. ¿Para qué? Porque no es tu lugar con ellos. Por eso lo que te pasa es una voz, un llamado que Dios está diciendo, no es tu lugar ahí. Ve a la iglesia, refúgiate en la iglesia. Refúgiate en el lugar santísimo. Tu lugar no es allí. Eres masoquista, ¿quieres que te peguen? ¿Quieres maltrato? ¿Quieres disciplina? ¿Te gusta? Tu lugar no es allí. Tu lugar es la iglesia. Ahí ve a la iglesia. Vete al lugar santísimo. Ahí en Cristo Jesús, ¿no? Ni estás bien aquí, ni estás bien afuera. Por eso es necesaria la disciplina. Hasta que entiendas esta persecución que tanto te duele y que tanto aborreces, va a estar. Yo me encargo de que eso no falte. Esa disciplina, esa persecución, yo me encargo de que hasta que entiendas. Es mi mano lo que está haciendo esto. Ni estás bien afuera, ni estás bien aquí. No vas a convencerlos. Quedando bien con ellos, no vas a convencerlos. Tú avanza hacia la voluntad de Dios. Que te critiquen y que te hablen, no te preocupes. Avanza a la voluntad de Dios. Corre en la carrera. Ve hacia la meta. De otra forma, la disciplina, con tal de que te apartes de ese camino, yo te daré. Por eso ellos, ¿por qué viene esta dificultad? ¿Por qué me siento por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto problema? Es mi mano lo que está haciendo eso. Y lo seguiré haciendo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Dice en el verso 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo,
hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El verso 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que Él nos hizo renacer, entonces ahora Él vino a ser nuestro Padre, Padre de los Espíritus. O sea, nosotros hemos sido renacidos, entonces ahora viene a ser Él nuestro Padre de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, Él quiere reinar, Él allí quiere dar su presencia, estar con nosotros, convivir con nosotros en nuestro espíritu. Pero los hermanos no estaban considerando al Padre de los Espíritus, ¿no? Ellos estaban solamente llenos, hundidos en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus razonamientos. Jamás allí ellos van a poder encontrar la presencia del Señor. Por eso les motiva, ¿no? Les dice, les insiste, vayan al Padre de los Espíritus. Esta situación, esta persecución, hasta que ustedes entiendan. Verso 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es su propósito de Él, ¿no? Participemos de su santidad. ¿Dónde yo participo? ¿Qué es participar de su santidad? O sea, ¿qué es la santidad? Santidad es la naturaleza propia de Dios, ¿no? La santidad es propia de Dios. Nosotros somos participantes de su santidad. Por eso, pero nosotros estamos todavía muy revueltos en nuestros pensamientos, en nuestros caminos, en nuestros esfuerzos, en nuestra propia idea. Por eso viene la disciplina. Porque Dios dice, no es tu lugar ahí. Lo antiguo no es tu lugar. La ley no es tu lugar. El judaísmo no es tu lugar. Eso está hablando aquí a los hermanos. Eso no es, aunque sean tus parientes, tu familia, muy queridos, pero ese no es tu lugar. No los vas a convencer. Tú debes caminar viendo al Padre, honrando al Padre, porque tú fuiste llamado para que participes de su santidad. ¿Hasta dónde uno puede participar de la naturaleza de Dios? Hasta el lugar santísimo, ahí en ese lugar. O sea, la vida de iglesia, la vida espiritual, ahí es donde uno participa de la vida espiritual. Yo le digo a Paul, ahora que te vayas allá, no quiero que seas un robot. Es que escuché que allá en Portugal cuidan niños. Y le dije, Paul, tú no vas a ir como robot. Tú tienes que recibir la guía del Señor. En las meditaciones, un día Paul me decía, papá, ¿por qué no haces un diseño y pones un resumen de la hora devocional? Bueno, hazlo. Me agradó mucho, ¿no? Y desde ese día él empezó a hacer así. Él mismo hacía el diseño, escogió un versículo y luego hacía un resumen. Por eso se levantaba temprano, escuchaba la meditación y luego hacía en Canva un programa, hacía el diseño y luego hacía el resumen, ¿no?
Oye, papá, también lo vamos a poner en YouTube. Adelante. Yo me sentía, me ayuda bastante, ¿no? Porque son puntos, son cosas que yo no puedo, yo no pienso, yo no pensaba, ¿verdad? Pero me ayudaba él. Yo le decía, no quiero que cuando te vayas de misionero seas un robot. Solo estés atenido a lo que el pastor te diga. Tú pensando, ¿no? No quiero que regreses, solo cuide niños. No vivas sin pensar. Hay mucho que Dios te va a usar. Dios mucho va a querer ahí en Portugal. Quiero que vivas así. Dios te va a dirigir. Propón. Hay mucho que Dios te va a dar, ideas. Así vive. Dios nos hace participar de su santidad. Entonces, dice aquí, ¿verdad? El verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, su propósito, que nosotros participemos de esa naturaleza de Él, ese en sí es el plan eterno de Dios. No solamente darnos la salvación, sino que nosotros participemos de la naturaleza de Dios. O sea, nosotros vivamos siendo dirigidos por ese Espíritu del Señor, día a día, ¿no? Así, usted tiene un corazón, usted tiene en su corazón, nace una idea para el Evangelio. Ese tipo de hermanos son buenos, ¿no? Que proponen, que a veces me sugieren algo. Es bueno. Yo escucho, de veras muy buena idea ese hermano tiene. Entonces, nosotros ya hacemos, avanzamos. Esa vida o esa práctica es algo que Dios desea de nosotros, ¿no? No solamente que nosotros recibamos salvación, sino participemos de esa naturaleza del Señor, recibiendo su guía, su dirección, caminando con todo el corazón para el Evangelio, ¿no? Esa vida Dios deseaba. Por eso, como nosotros queremos estar en paz con el mundo, queremos vivir en Dios, pero también queremos estar en paz con el mundo, queremos estar en paz con el exterior. Por eso Dios nos da la persecución, porque Dios dice, ese no es tu lugar. Yo quiero quitar todo lo que es tuyo, todo lo que es antiguo, todo lo que es de tu esfuerzo, todo lo que no es Cristo, yo quiero cortar de ti. Por eso, yo quiero que tú participes únicamente de mi santidad. Y después dice en el verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Los hermanos tenían rodillas caídas tenían manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que les hacía tener las manos caídas y las rodillas paralizadas? Siendo que es un camino que el Señor nos ha dado para que caminemos ahí. ¿Por qué los hermanos estaban con las manos caídas y las rodillas paralizadas? ¿Qué les hacía tener manos caídas, rodillas paralizadas?
¿Por qué estaban así como discapacitados? Siendo que el Señor nos llamó no solo para caminar, para correr. ¿Por qué estaban así los hermanos? Porque vivían del pasado. Querían todavía convivir con lo antiguo, ¿no? Con sus ritos, con sus antiguo pacto, ¿no? Con la ley. Ellos querían todavía conservar esas cosas antiguas. Por eso estaban así, las rodillas caídas, las manos caídas, las rodillas paralizadas. Entonces dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es hacer derechas las sendas? Cuando nosotros empezamos a mezclar lo humano, la religiosidad en la iglesia, ese camino se empieza a hacer torcido. El camino que donde está Cristo es recto, derecho. Y ahí solo andan los sanados. Yo tengo un sentir en mi corazón. Creo que habrá algunos de aquí o quienes se congregan todavía que aún no están seguros de su salvación. Eso yo quiero confirmar, porque a nosotros lo que nos interesa es el espíritu de las personas. No nos interesa que haga, que sirva. El mundo es así. Una persona sirve, apoya, aporta, está así, ¿no? Venga, ustedes no lo sueltan. No nos interesa eso. ¿Cómo está su espíritu? Creo que aquí hay algunos que todavía la salvación no está bien clara. Por eso vamos a tener un curso de evangelismo, ¿no? Porque quiero que quede bien claro, incluso igual algún hermano si quiere compartir el evangelio también aprenda cómo compartir el evangelio. Pero tengo esa preocupación. Y también yo deseo que los hermanos todos, bien convencidos, estén plenamente centrados en su salvación, de modo que estén bien seguros, están sanados y corran. No hay impedimento para que corran. Si es salvo, ¿qué le impide correr? A menos que no sea salvo. Por eso es que no corre, porque no es salvo. Pero tenemos primero eso que identificar. ¿Es salvo? ¿Cómo recibió la salvación ese hermano? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Quién le compartió el evangelio? Eso nos importa mucho. Entonces, dice aquí, en ese camino recto que hay, dice ahí el verso 13, ¿no? Y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, no debe estar revuelto con la religiosidad, no debe estar revuelto con el humanismo, no debe estar revuelto con lo natural, no debe. Por eso cuando se revuelve, entonces ese camino es así ya curvo, todo torcido, es un camino torcido. ¿Cuántos caminos torcidos? ¿Cuánto tiempo anduvimos por caminos torcidos, ¿no? Revolviendo a Cristo con la ley, un camino bien torcido. No es el camino que nos está llamando el Señor, al que nos ha llamado, no es un camino torcido, sino camino, haced sendas rectas, derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al contrario, cuando está bien establecido en el Evangelio, ¿qué sucede? Lo cojo es sanado. Ya antes estaba revuelto con la ley, con su esfuerzo, pero ahora ya, estoy bien entendido. Soy limpio. Ya fue sanado. Ya hizo a un lado, ¿verdad? Eso que torcía el camino. El legalismo, la religiosidad. Y luego dice aquí, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A ver, entonces, fíjense lo que dice. Habla de la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es la naturaleza de Dios, de la cual Él nos ha hecho partícipes. Nosotros estamos participando de esa santidad del Señor. O sea, Él nos está haciendo participantes de su santidad, como dice aquí, ¿no? Para que participemos de su santidad, de su naturaleza, de su vida. En nuestro ser, Él inflama, nos contagia de su naturaleza y por medio de nosotros nos renueva nuestra mente, nuestro sentido, nuestro ser. Bueno, pero dice aquí, ¿cómo puedo yo tener la paz con todos? Los hermanos hebreos querían tener la paz sin estar bien con Dios. Esa es una paz sucia. Ellos querían estar en paz con la familia, con los amigos, pero estando mal con Dios. No es algo que es común en nosotros. Queremos estar en paz con Dios y hasta decimos, es que recibí la guía, pero guía porque tú querías escuchar eso, tú querías eso. ¿De dónde viene la paz? La paz auténtica que produce fruto de justicia, ¿de dónde viene? De estar delante de Dios, de participar de la presencia de Dios. O sea, la santidad es algo interno. Y dice aquí, en el verso, vamos a ver, en el verso 11, dice así, vean ustedes el 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, primero, el Señor nos hace participar de su santidad, o sea, nos permite disfrutar de su naturaleza. Es lo que les está diciendo el apóstol o el autor a ellos, hermanos. Dejen todo lo que no sea Cristo. Solo pongan su mirada en Cristo. Solo apóyense en Cristo. Eso es participar de la santidad. Una vez que eso tengan, va a haber fruto de justicia y asimismo la paz con los otros. Esa es la dirección correcta. Pero tú, sin estar en paz con Dios, o sea, sin estar delante de Dios, o dándole la espalda a Dios, ¿quieres estar en paz con los demás? Eso es algo sucio. No se puede. Esa paz es falsa porque después vas a tener problemas. Después, esa supuesta paz vas a ver cómo se va a derrumbar. La verdadera paz viene de estar delante de la presencia del Señor. Tú caminas la carrera, tú corres la carrera, tienes persecución, pero después vas a ver cómo da fruto y Dios te da la paz con los demás. Aquellas personas después con un corazón
arrepentido, tenías razón. No te entendía en un principio, pero ahora sí, de veras, esta es la verdad. Tenías razón. Ese es el camino, hermanos. Por eso, no teman la persecución. No teman la dificultad que tengan ustedes. No piensen que quedando bien con el mundo o con alguna persona van a convencerla para traerla. Hoy no fui al culto porque le fue a predicar a alguien. Bueno, tú eres más que Dios, entonces tú predícale y tú quédate con él. No seas necio. No hagas eso. Tú acércate a la presencia del Señor. Luego tú darás fruto de justicia. Y luego, la paz. La paz va a venir con los demás. Por eso, no tenemos nada de qué avergonzarnos delante de los demás. Si usted está viviendo delante de Dios, naturalmente la paz con otros va a venir. No sea astuto, quedando mal con Dios y piense que va a tener paz con otros. Eso es algo falso, va a ser contraproducente. Esa paz es falsa. Esto es lo que aquí está diciendo el autor. Hermanos, ¿qué les pasa? Ánimo, sigan adelante. Ustedes, aunque les critiquen o hablen, avancen ustedes, por fe avancen. Después van a tener fruto apacible. Y luego podrán seguir la paz con todos. Ustedes se van a presentar con una cara alta, ¿no? Para poder compartirles a ellos. No tendrá nada de qué avergonzarse. Avancen así, hermanos. ¿Por qué ustedes están tan maleantes con las rodillas caídas? Hagan a un lado lo antiguo. Dejen a un lado sus tradiciones, sus legalismos. Cristo es el camino. Ahí donde está lo sano, donde están los justos, ¿no? Donde están en quien el Señor trabaja, donde está Cristo vivo. La iglesia es el camino. No titubees, no te dejes conmover por lo que escuchas o lo que alrededor pasa. Dios va a dar fruto de justicia. No te preocupes. Y también te va a dar paz con todos. Hermanos, entonces, así es como nos habla el autor y de esa manera vivimos, ¿sí? Todo delante de Dios transparente. Yo agradezco a Dios. Todo nos hace el Señor tener transparencia. Los dineros, todo transparente. Todo está abierto, ¿no? A los hermanos. No hay nada que haya escondido. Todo está abierto. De manera que lo primero y lo más importante que sabemos, estar en paz con Dios, ser participante de su naturaleza. ¿Cuántas veces Dios nos dio su disciplina para poder ser participantes de su naturaleza? Hemos aprendido la lección, mucha lección nos ha dado y no nos ha dejado vivir astutamente. Nos dio una disciplina dura y luego nos dio fruto apacible de justicia y luego también la paz. Entonces, esa naturaleza de la cual nos ha hecho participantes es algo que Él hace en nuestro interior. Y el fruto de justicia es algo que Él hace exteriormente. Así, esa vida Él desea hasta ese nivel, bajo ese ritmo, Él quiere llevar a todos nosotros. Deseo, hermanos, que no solamente ustedes vengan por compromiso al culto, sino que ustedes participen de la santidad del Señor.
ustedes en su vida diaria, ustedes puedan ser testigos de esa naturaleza que el Señor en sus corazones y esta persecución que está dando, con tal de que ustedes ya no más anden en sus maneras, en sus modos, sino que ustedes vayan a Cristo y estén en Cristo y se apoyen en Cristo. Porque ahí es donde el Señor dice, seguid la paz con todos. ¿Sí? Entonces, así los hermanos, yo creo que se animaron mucho cuando escucharon esto. Entonces todo esto Dios está haciendo para que nosotros seamos parte de la paz del Señor y su santidad. Entiendo. Entonces, sí, ya creo que ellos caminaron el camino ahora ya con los pies enderezados, ¿no? Con sus rodillas ya sanados en ese camino recto que es el Evangelio, que es la iglesia. Creo que ellos caminaron bien, ahora sí, ya no solo eso, corrieron ya en la iglesia, ¿verdad? Libremente, ya sin dudas. ¿Y estará bien? Y creo que no. Ya dejaron todo ese pasado, ese ambiente, y ahora sí, ellos fuertemente caminando hacia la meta. Así caminaron, así corrieron ellos. Que nosotros igual, hermanos, avancemos de esa manera. Es la iglesia bendita, ¿sí? Donde tenemos el Evangelio, donde el Señor también nos dejó la promesa, donde el Señor va a obrar. Así yo creo, ¿sí? Sus hijos igual aquí se estarán educando, criando. No consideren en menos. De todas maneras, el Señor va a dar la disciplina con tal de que ustedes se afirmen en la iglesia, en este camino recto, donde lo sanado está. No hay pecadores, lo sanado, los sanos ahí están, ¿sí? Ahí el Señor así hará, ¿sí? No dejará que se revuelva. Por eso digo, Dios, levantaste al siervo de Dios, que tú le has dado la sabiduría para que el Evangelio se mantenga puro. Gracias, Dios, muchas gracias. Y también porque nosotros, ¿verdad?, podemos ahora participar de esa bendición. Entonces, bueno, así es como nos insiste, nos habla el autor, y que cada uno de nosotros vivamos así. Avancemos en este camino, ¿sí? Y dice, hasta ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así, caminando. El Señor está haciendo esto en nuestras vidas. Vamos a terminar, vamos a orar. Voy a orar.